para mí un placer poder estar con ustedes. Los amamos entrañablemente. Ahora estaba tomando un café, hice una grabación y mi esposa me llamó por teléfono. Mi teléfono estaba acá, pero el reloj es teléfono, así que me sigue por todos lados. Y me dice, por favor, dale un abrazo, un cariño a cada uno de los hermanos allá. Me nombró por nombre y acuérdate de este y del otro. Yo no me acuerdo el nombre de mis propios hijos y ella pretende que me acuerde el nombre de tal y cual persona. Nuestro amor por ustedes es sincero porque está basado en un amor al Señor. Y pudimos compartir de cuando estaban allá en Cambridge. Nos quedaba chico ese templo. Y después cuando vinimos acá, y mi esposa me estaba haciendo acordar ahora, pues yo no es que soy viejo, pero las cosas se me están escapando, ¿verdad? Y me dice, ¿te acuerdas que la última vez que predicaste y hiciste una appeal para construir el puente que une los dos edificios? Sí. Digo, en una de las veces que estuve. Siempre estamos para adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando veo tantas cosas que podría decir, pero la palabra... ustedes saben que la palabra templo en hebreo no existe. Estoy escribiendo un libro ahora que se llama El espacio sagrado de Israel. Y en ese libro estudié todo esto. Y en hebreo la palabra templo no existe. Es casa de Dios o lugar donde mora Dios. La Mishkan, Jafel, Ashtal, Beth Elohim, Beth Adonai. Es donde mora Dios, la presencia de Dios. Y cuando yo estoy acá, estoy en la casa de Dios, no porque estos ladrillos son de Dios, sino porque ustedes son la casa de Dios. Y son ladrillos vivos, y tienes una iglesia viva. No porque gloria a Dios, porque yo me acuerdo cuando esto era un sueño, esto era una idea. Y el Señor completó ese día. Y este es un medio que Dios les ha dado a ustedes para llegar a mucho pueblo. Yo doy gracias al Señor porque me dan la oportunidad de compartir algo con ustedes. El tema de hoy es un poco diferente, es un poco más profundo, pero tiene que ver con entendiendo lo que está pasando en el mundo a la luz de la palabra de Dios. Es muchísimo lo que podríamos decir, pero seguramente el título de nuestro sermón de hoy, no sé, ¿vamos a tener PowerPoint? Hay un PowerPoint de esta presentación, no sé si lo han puesto. Ahí está, perfecto. Ese soy yo. Mi ministerio es en People Ministry. En People Ministry tenemos un trabajo entre el pueblo hispano. A ver si aseguran que esté prendido. Sí. No, si es más inteligente que yo eres. Siempre lo dije. Hay un fichita ahí al costado de prender y apagar. No sé si la he tocado yo. Bueno, aprieta el próximo botón. Lo avanzas tú. Ahí funciona. Todavía. Bueno, les va a quedar grabado mi nombre, por lo menos, ¿verdad? Y el nombre de mi ministerio. Ministerio del Pueblo Elegido. Si no funciona, voy a pedirle a la persona que está ahí operando que apriete el botón por mí. Porque ese es el PowerPoint, indudablemente, pero lo podemos avanzar a mano. Lo que yo quería hablarles hoy es que nos demos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y no les traigo ninguna noticia si les digo que en este momento estamos pasando tiempos difíciles. En el mundo, en Estados Unidos, en la nación donde vivimos. En Estados Unidos estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel político, social,
Yo hace más de 40 años que estoy en Estados Unidos y nunca había visto algo tan desunido como ahora. Forma política, los partidos políticos están... Nunca he visto tanta tensión. Yo no usaría la palabra odio por rencor o ensañarse políticamente. Y estamos viendo una división en la sociedad. Estoy escribiendo un libro que es la recopilación de artículos que escribí para una revista en Alemania hace 30 años atrás. Y me pidieron que lo vuelva a publicar, pero esta vez como libro, y eso se llamaría en castellano una nueva revisión a un código viejo, y es un estudio de los 10 mandamientos y cómo los 10 mandamientos son aplicables en la actualidad. Y una de las cosas que me fijé, que no puedo publicar lo que escribí hace 30 años, porque las cosas han cambiado tanto. La sociedad, lo que era blanco es negro, lo que es negro es blanco. Y lo que nosotros condenamos, ahora nos condenan a nosotros por condenar lo que la Biblia condena. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Y en el mundo, no solamente en Estados Unidos, el mundo está así. Lo que está pasando en Europa, en Francia, cada ciudad en Francia está revuelta. Hay unas huelgas, pero violentas, en París, en Nantes. Hay situación muy trágica en Bélgica también. En Londres hubo un asesinato el otro día. En todo el mundo está pasando esto. No. Y en la sociedad, el mundo está así. Ahora, ¿qué nosotros entendemos? Que esto no es coincidencia. Lo que está pasando en el mundo lo podemos hasta cierto punto leer en la Biblia. Y la Biblia es mucho mejor que el New York Times, el Boston Globe y el CNN y Fox News combinados. Y tenemos que entender que la Biblia habla del tiempo presente y la Biblia habla de lo que está pasando. Ahora, en la Biblia, el 40% de la Biblia son pasajes proféticos. 40% de la Biblia son pasajes proféticos. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Jesús mismo profetizó de los eventos que iban a ocurrir. Y los profetas de Dios, hablando en el nombre del Señor, profetizaban. Pero muchas veces nosotros, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, escapamos o no leemos un versículo porque no, esto no nos interesa, esto no es... Bueno, les tiene que empezar a interesar. Porque lo que está pasando ahí tiene que ver con cada uno de nosotros. La historia puede ser estudiada de dos formas. La historia de lo que está ocurriendo en el mundo y en la sociedad se puede ver en forma circular o forma cíclica. Forma circular indica que lo que está pasando en el mundo siempre pasó. Las naciones fueron así, pasaron primero los egipcios, los medos, los persas, los griegos, los romanos, y todo, y la historia se repite. Y ya vemos que imperios y naciones salieron y crecieron y todo. Ahí está fundando, ahora está funcionando. Vivimos... Y al técnico. Gracias, hermano. No, pero no justo. Aparte, no necesito un PowerPoint porque ayuda. Ayudaba. Yo veo que la historia, como dije, tiempo de incertidumbre, ya habíamos hablado de esto, pretendiendo la historia. La historia puede ser vista cíclica o lineal. Cíclica es cuando entendemos la historia como una repetición de eventos y se va a repetir siempre. Y lo que pasó, lo que está pasando a nosotros, le pasó a los griegos, le pasó a los romanos, le pasó a los persas, le pasó
a los mayas, le pasó a los aztecas, naciones suben y bajan, suben y se repiten, y se repiten, y no van a ningún lado, están siempre en el mismo lugar. Cambiamos el nombre, y cambiamos la localidad y cambiamos el tiempo, pero los eventos son iguales. Es como cuando su carro se queda atascado en la nieve o el hielo y la rueda gira y no va para ningún lado. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O yo soy el único que me pasa eso? ¿A nadie se quedó con una rueda atascada en la nieve? No me vengan con cuenta. Yo no soy el único. Bueno, y hay mucha gente que no nos preocupamos por lo que está pasando en el mundo porque pasó siempre. Y esa es muchos ven la historia así. Y no se preocupan porque está pasando en el mundo porque siempre pasó y va a volver a pasar. Por otro lado, podemos ver que la historia es lineal. ¿Y qué significa lineal? Una línea, imagínense, por ejemplo, este púlpito tiene una línea aquí. ¿Ven esta línea? Una línea tiene un principio y también tiene un final. Y de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Biblia, la historia del mundo no es cíclica, sino que es lineal. Porque tiene un comienzo, la historia, y la historia va a tener un final. La Biblia comienza con el versículo 1 del Génesis, que dice, Bereshit baraj Elohim hashamayim v'haaretz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Punto inicial. El Nuevo Testamento termina diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Maranata. La venida del Señor marca el final. Y yo creo que los eventos que están ocurriendo son indicativos de lo que yo en la Biblia, de que no estamos acá. Supongamos que este es el inicio de la historia y este es el final de la historia. Yo creo que estamos por acá, cerquita. Porque hay señales que el Señor nos ha dado y tenemos que entender lo que está pasando. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ha de ser antisemita este aparato. Cuando nosotros vemos no es antisemita, han funcionado, lo amenacé, lo amenacé y anduvo. Si la Biblia tiene el 40% es profética, es hora que entendamos el proceso. Esta Biblia no es así de gruesa para impresionar a nadie. Porque toda palabra del Señor, dice, no podemos sacarle ni agregarle, ni un tilde ni una gota, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no quiero que muestren la mano, pero cuántos de nosotros hemos preocupado en estudiar esas profecías que a veces nos parece, no, esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las naciones? Muchas las pasamos por alto. Pero las profecías, y cuando hablamos de profecía no es algo de eventos que van a ocurrir exclusivamente, porque la profecía, si tengo un segundo más, me voy a tomar un minuto más del sermón y voy a agregar el significado de la profecía. Si el 40% de la Biblia es profecía, tenemos que entender lo que es profecía. Profecía no es simplemente decir lo que va a venir, sino decir lo que va a venir y demostrar lo que va a venir basando algo que está pasando ahora. Por ejemplo, ahora viene Navidad, ¿verdad? Y entonces estamos leyendo en Navidad este pasaje tan lindo, dice, y un niño nacerá y llamará su nombre Emmanuel, un hijo nos es nacido, príncipe nos es dado. ¿Saben cuándo fue dada esa profecía? Isaías, 700 años antes de la venida de Jesús. Cuando Isaías está diciendo que el Señor va a mandar un Salvador, Israel estaba rodeada por Asiria, que había destruido a todos los pueblos vecinos. Y entonces el mensaje de Dios a Isaías es, yo voy a mandar un Redentor. Pero no se preocupen, el Redentor viene en 700 años. ¡Ey! ¿Y qué pasa? ¿Y yo voy a tener casa cuando vuelvo ahora? Entonces la profecía es dada
y es dada también tiene un cumplimiento aquí y ahora para confirmar que lo que va a pasar en el futuro va a ser cierto. Y el Señor, para demostrar que mandó un Salvador, destruyó a los asirios en forma milagrosa, a tal punto que desaparecieron. No sabemos si fue una pestilencia o qué fue, pero el rey de los asirios, que había destruido el reino del norte, estaba asediando a Jerusalén. Y al otro día, no hay nadie. Dios demostró que tiene poder. Entonces, cuando es para creer, cuando Él dice, y yo voy a hacer tal cosa en el futuro, y para que crean que yo voy a hacer tal cosa en el futuro, esto es lo que les voy a hacer ahora. Y todo lo que el Señor profetizó también tiene un carácter que ya sucedió. Pero porque las cosas que Él dijo que iban a pasar, ya pasaron, yo tengo fe que las cosas que dijo que van a venir, también se van a cumplir. ¿Me entienden? Para mí, la palabra de Dios es buena. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo que iba a cumplir, lo cumplió. Por lo tanto, lo que queda por cumplir, lo va a cumplir. Y lo que estamos viendo es que el mundo está en un momento donde la palabra de Dios está hablando en forma fuerte. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que estos pasajes que a veces pasamos por alto tienen que ver con la situación actual. Y entonces he elegido para el día de hoy el pasaje que encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esta es una profecía cuando Dios dice, cuidado, hay alguien y no te ensoberbas porque yo estoy dándome cuenta de las cosas que estás haciendo. Así ha dicho Jehová, yo estoy contra ti y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, con todo lo equipado, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos espadas. Persia, Cus, Fur y todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, y la casa de Torgoma de los confines del norte, y todas las tropas, muchos pueblos contigo. Parece que una guerra se va a armar. Y hay un líder que va a juntar ejércitos de todos estos pueblos. Y vamos a ir en detrás de esos. Prepárate y apercíbete, tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que fueron siempre una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Aparentemente, haber una lucha contra un pueblo que ha sido tomado de entre todas las naciones y se ha restablecido nuevamente en su tierra. ¿Qué pueblo es este? El pueblo de Israel. En 1948, el Estado de Israel es declarado. Es una anomalía histórica, porque ¿qué nación después de 2000 años de haber desaparecido es reunida nuevamente? El idioma hebreo que se habla en Israel había desaparecido. Al tiempo de Jesús ya no hablaban hebreo, hablaban arameo. Y hoy día, ¿qué se habla? Hebreo. Otro milagro, es inconcebible. Un pueblo que dice acá, que recogido, porque el pueblo de Israel, que cuando se formó el pueblo de Israel, el 98%
de los ciudadanos de Israel venían de otras naciones. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes, la mitad murieron en los campos de concentración, 6 millones de judíos. Los que sobrevivieron fueron de Rusia, de Alemania, de Argentina, pocos de Estados Unidos, fueron a Israel. Y dice acá que mi pueblo volverá a la tierra recogido de muchas naciones. Nos damos cuenta que está hablando del pueblo de Israel. Y entonces le dice a este líder mundial: subirá a tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos de los pueblos contigo. Por eso que el título que le puse a este es Nubarrones en el horizonte, o nubes, porque aquí está hablando el Señor, que va a haber. Y este líder, que ya vamos a hablar, dice, piensa en su cabeza en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y diré, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Y para qué voy a ir? Para arrebatar despojos y para tomar botín y poner tus manos sobre la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que va a haber un conflicto que va a ser liderado por alguien que viene del norte. Ahora vamos a ver, estas no son palabras raras. Si podemos identificar, vamos a hablar que, en primer lugar, el conflicto que Israel tiene con Irán. Israel está muy preocupado por Irán. El presidente de Irán habló ante las Naciones Unidas en la Asamblea General y dijo, es la obligación de toda nación que ama la paz la destrucción del Estado de Israel. Toda nación que ama la paz tiene la obligación de la destrucción de Israel. Y esto lo dijo en el podio central de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese es el presidente. Pero el poder en Irán no lo tiene solamente el presidente, lo tiene el ayatolá. Y el ayatolá dijo esto en una reunión en Bruselas ante los líderes mundiales. Israel es un cáncer que debe ser sacado ya. Porque cuanto más esperamos, el cáncer va a ser más avanzado. Ahora, esto lo dijo públicamente, no lo dijo en secreto. Entonces, cuando está hablando esta persona y dice ante todas las naciones, Israel debe ser destruido, y por otro lado sabemos que está tratando de tener armas atómicas, Israel se preocupa un poquito, ¿verdad? Porque el primer ministro de Israel dice que la amenaza de Irán se llama 666. Porque tarda 6 minutos un proyectil lanzado desde Irán a destruir a Israel, las 6 ciudades principales, matando a 6 millones de judíos. 6 minutos. ¿Ustedes se preocupan cuando Israel está preocupado para que Irán no tenga un plan de armas nucleares? Por supuesto que sí. Israel puede atacar, Israel puede defenderse porque realmente es una potencia militar. Pero Israel no quiere atacar por 3 motivos. Primero, un ataque contra Irán, que puede ser en defensa propia, va a ser condenado por todo el mundo. Israel siempre, no importa lo que hace, Israel es condenado siempre. En segundo lugar, va a haber una conflagración muy, muy grande, porque Israel se va a defender con todo lo que tiene. Israel, según la Comisión Internacional de Energía Atómica, es la tercera potencia mundial en armas nucleares.
tiene con qué defenderse, pero no lo quiere hacer. Y tercero dice, vamos a estar más aislados que nunca. Entonces, por eso Israel en este momento hizo, hace unos años atrás, ya casi 10 años atrás, Israel destruyó el sitio en Irán, donde estaban desarrollando las armas nucleares. Fue una misión secreta, fueron 12 aviones. El capitán de esa operación fue después astronauta, el astronauta que murió cuando se destruyó el Columbia, ¿se acuerdan ya el Columbia? Y si ahí fue y demostró Israel con ese ataque que tenía el poder de destruir los ataques de Irán. Ahora, ¿por qué Irán? ¿Por qué Irán? Bueno, la Biblia nos dice por qué. Israel está preparado, pero no quiere actuar. ¿Por qué nos fijamos en Irán? La intención de Irán es ser una potencia mundial y he mencionado las razones que frenan a Israel. Pero que esta profecía que he leído, y ya vamos a entrar en detalle, para que esta profecía sea entendida y sea cumplida, tienen que suceder 3 cosas. Primero, el pueblo de Israel tiene que haber vuelto a la tierra, a su propia tierra. ¿Sucedió eso? Sí. A final de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido expulsados por 2000 años, el pueblo de Israel está en la tierra. Porque dice acá que este líder puede decir, voy a atacar a este pueblo que vino de muchas las naciones y está trabajando en su tierra. Está hablando del pueblo de Israel, que fue rescatado entre todas las naciones y vino a formar el Estado de Israel. Esa condición tiene que haberse cumplido. La segunda cosa, Israel no tiene que haber recibido todavía el Espíritu Santo. Estábamos hablando con el pastor Miranda y con otro hermano. ¿Ustedes saben cuántos judíos creen en Jesús? 0.7%. 0.7%. Lo que hace que los 160.000 judíos que viven aquí, saquen la cuenta, ¿cuántos son creyentes? 0.07%. Lo cual nos está diciendo algo. No, el pueblo, hablamos del pueblo judío, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando del senador Lieberman, estamos hablando de los senadores, diputados, el que es ahora el presidente del comité jurídico en la Cámara de Diputados, que están haciendo el impeachment. 1/3 de los diputados son judíos. Sucede que yo vivo donde yo vivo, mi médico, mi dentista, mi abogado y mi escribano son todos judíos. O sea, hay judíos. Y también hay creyentes, como acá. Algo está faltando, ¿verdad? Porque si la cantidad de judíos que hay no han recibido el Espíritu Santo, es algo que nos tiene que preocupar. Pero el hecho está que para que esta profecía de Ezequiel 38 se cumpla, primero, Israel tiene que estar en su tierra. Segundo, no tienen que ser salvos todavía y todavía no son salvos. Por lo tanto, la segunda condición de la profecía de Ezequiel 38 está cumplida. Y la tercera cosa, que tiene que haber una formación, una coalición de naciones que traten de invadir a Israel. Y ahora vamos al texto nuevamente. Acá dice este texto que va a haber una coalición de naciones que va a invadir y atacar a Israel. Pero, para que esto se cumpla, tengo que hacer esto. Hay un líder que está liderando todo esto. Este líder se lo identifica en el capítulo 38, versículo 8, dice así: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Quién es este Gog y Magog? Gog no es un nombre, sino es un título. Generalmente se traduce como líder, un líder. Un líder, y lo identificamos con
una tierra que se llama Mesec y Tubal. Y Mesec y Tubal, antiguamente nosotros, yo estoy involucrado como profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén estudiando arqueología del Medio Oriente y estoy codiándome con historiadores que estudian todo esto, ¿verdad? Y estos pueblos están perfectamente identificados. Y Mesec y Tubal son las naciones que viven más al norte de Europa, más al norte del Mar Negro y más al norte del Mar Caspio. Y va a haber un líder, y ese líder o es Santa Claus o es un líder de Rusia, porque es el país más al norte que hay. Y yo creo que Santa Claus no es. Entonces, ¿quién es este líder? Da la casualidad que en este momento en Rusia hay un líder que está cumpliendo con los requisitos para ser identificado con Magog. Ahora, tengo mucho cuidado en lo que tengo que decir. No digan que David Sedaka dice enfáticamente que Putin es Magog o Magog es Putin. Lo que digo que las coincidencias son tremendas y que Putin reúne las condiciones para ser al Gog que está mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Vladimir Putin asume el poder en las regiones de Mesec y Tubal, que son las regiones más al norte de Europa. Él, después de haber sido intendente en la ciudad de San Petersburgo, había sido el jefe del servicio secreto de la Unión Soviética, y después de Gorbachev cayó la Unión Soviética, vino Gorbachev, Yeltsin, y ahora subió este hombre que por tretas que hizo fue reelegido 3 veces ya, y piensa seguir siendo reelegido. Es un hombre muy carismático. Ahora, interesante es que Rusia hizo un pacto de no agresión y de mutua protección con Irán. Hay un pacto que dice, que fue firmado hace 12 años, que dice, un ataque contra Irán se va a considerar un ataque contra Rusia. Esos son los motivos por los cuales Israel no ataca a Irán. Un ataque contra Irán será considerado un ataque contra Rusia. Hay una alianza militar muy grande. Ustedes saben que en este momento en el Medio Oriente hay conflictos muy graves. En Siria se están matando. En el sur de la península arábica se están matando. En Afganistán se siguen matando. ¿Saben quién es el proveedor número 1 de armas? Rusia. A través de Siria, con quien tiene una alianza, y a través de Irán. Irán es el que está proveyendo armas a los grupos terroristas que están atacando a Israel. Y está proveyendo armas al gobierno de Assad, en el cual es un gobierno de terror, en realidad. Y vemos que Rusia se está involucrando en este sentido. Hay un pacto entre Rusia e Irán, pero también hizo una alianza contra Turquía, que esto llama mucho la atención, porque 15 años atrás nosotros pensábamos que podía ser imposible que Rusia hiciera una alianza con Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía es parte de la NATO o OTAN, que es la organización del Tratado del Norte Atlántico, que se formó para frenar los avances de Rusia. Y toda nación que es miembro de la OTAN tiene un convenio militar, tienen prácticas, tienen armas en conjunto, sistemas militares en conjunto, pero no puede ir a hacer un convenio militar con Rusia. Y años atrás, hace unos pocos años, salieron todos contentos, estaba el presidente de Rusia y el presidente de Turquía, Erdogan, y se firmó un convenio militar entre Rusia y Turquía. Lo cual, la semana pasada, una reunión de la NATO en Bélgica y el tema principal era ¿qué hacemos con Turquía? Porque siendo un miembro de la NATO, está ahora siendo aliado con Rusia.
Acá vemos que Rusia se alió con Irán, con Turquía. ¿Y cuáles son las relaciones por las cuales Rusia quiere involucrarse en el Medio Oriente? ¿Rusia necesita? Aparentemente sí, porque para ser reelegido, Putin hizo promesas como buen político. Y cuando fue elegido por primera vez hizo promesas que todavía tiene que cumplir. La primera promesa es que iba a duplicar el ingreso de los jubilados y pensionados. ¿Quién no quiere eso? Imagínate, un tercio de los rusos viven de pensiones y jubilación, les promete el doble, ningún problema. Las Fuerzas Armadas, cuando el colapso de la Unión Soviética, las Fuerzas Armadas estaban deterioradas y prometió la reconstrucción de todas las Fuerzas Armadas de Rusia, lo cual costaba mucha plata. Y también hizo la promesa que iba a ir paulatinamente aumentando los sueldos de toda la población hasta que en 5 años llegaba a duplicarse los ingresos de los rusos. Todo contento, todo muy lindo. El problema, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Bueno, cuando Putin hizo esto, él tenía una idea. Y acá estamos hablando no solamente de temas teológicos, sino un poco temas geopolíticos y económicos. Porque hay que ver, la Biblia está hablando de realidades. Estas no son fantasías. Cuando Putin hizo estas promesas, Rusia era el proveedor número 1 de petróleo en el mundo. Paulatinamente fue perdiendo eso. Cuando Putin asume el poder, el precio de un barril de oro, de un barril de petróleo, estaba alrededor de los $110. En este momento está entre $50 a $60. Los planes que tenía Putin se los podía cumplir siempre y cuando ellos podían vender petróleo a $110 el barril. Cuando se le viene, porque Estados Unidos ahora es el productor número 1, porque inventamos un sistema que se llama fracking, no quiero entrar en eso porque hay gente que sabe más que yo, pero ahora Estados Unidos es el número 1 productor de petróleo en todo el mundo. Yo me acuerdo años atrás, viviendo en Nueva York, yo pagaba $4.50 el galón. Ayer lo pagué $2.35. Bajó. ¿Por qué? Pero Putin no está contento. Entonces, ¿qué hace? Tiene que promover guerras. ¿Dónde? En los países que producen petróleo. Si se mete en el Medio Oriente, involucra a Siria, involucra a Irán, involucra a todos estos países productores de petróleo, entonces, una de las cosas que sucedió hace poquito fue cuando de Irán se mandó un dron, ¿cómo se llama un dron? Un avión estos a control remoto, y quemó la planta procesadora de petróleo más grande que tiene Arabia Saudita. Y se sabe que vino de Irán. ¿Por qué? Porque Rusia quiere, a través de sus amigos en Irán, promover guerra, que no haga petróleo. Y acá dice que Dios le dice, pondré en tu cabeza el que vayas el pensamiento, yo voy a atacar a estos pueblos y voy a armar un revuelo. ¿Para qué? No es hasta el punto que, según el pasaje bíblico, los vecinos de Israel que no están involucrados dicen, ¿por qué has venido? Y menciona acá por nombre a Saba y Dedán, el versículo 3, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus principios te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? En otras palabras, ¿a qué viniste? Y vino para hacer escándalo. Los mismos vecinos de Israel se alarman porque este señor viene desde el norte dirigiendo un grupo que va a atacar a Israel. Los motivos son económicos más que políticos. Ezequiel 38, ¿qué nos dice? El versículo 1 introduce a este personaje,
Gog. Y su reino es Magog. Y nosotros sabemos, no solamente teológicamente, sino los historiadores, que esta tierra, Magog, Tubal, estas son las partes de Rusia, son las partes al norte del Mar Negro y el Mar Caspio. También sabemos que va a haber una alianza de naciones, que dice acá, en el versículo 2, dice, y quebrantaré y pondré acá, y habla todo el capítulo 38, está hablando de la forma como se va a formar una alianza. Y entonces dice aquí, y vendrán contigo, bueno, por supuesto que habla en términos que la gente entendía en ese momento, y dice, y sacaré de ti a ti tu ejército, tu caballo, tus jinetes, tu multitud, escudos, espadas. Claro, ¿se imaginan si Ezequiel iba a decir, vamos, y Rusia va a venir a atacar con aviones MiG-34 y va a venir con tanques T-68? La gente que está escuchando esto no entiende nada. Porque está hablando, Ezequiel está profetizando siglos antes de Cristo. Entonces está hablando en términos que la gente puede entender. Y lo que está diciendo es que va a ser una alianza que va a venir con los mejores armamentos. Y de los mejores armamentos. Y se va a dar una alianza poderosa. Y se está formada, y acá dice, con las siguientes naciones. Y acá las piensas, Persia. ¿Qué es Persia? Irán. Acá dice, y contraré, versículo 5, 38, Persia, Cus y Fut con ellos, y todos con escudo y yelmo, y Gomer y todas sus tropas, y la casa de Torgoma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Está hablando de una alianza de naciones. Se habla de Persia, habla de Cush. ¿Quién es Cush? Cush es la zona que se conocía, lo que conocemos ahora como Etiopía. En Etiopía hubo muchos conflictos y hay muchos grupos rebeldes todavía ahí. Y ahí están en conflicto. Y sí sé que va a armar, los conflictos van a seguir, a tal punto que van a venir. Es interesante que cuando el nuevo presidente de Irán fue elegido, al primer lugar que él fue a hablar fue a la Universidad Nacional de Sudán, donde él planteó su programa de alianza con los parconos. Son eventos que están pasando, pero hay que saber leerlos a la luz de la palabra de Dios. Put, ¿qué es Put? Put es Libia. Y Libia tenemos un conflicto que no para. Y estos conflictos siguen siendo armados. Y Rusia sigue sufriendo material. Y Libia era uno de los principales productores de petróleo que había en todo el mundo. Y en este momento la producción de petróleo de Libia llega a cero. Gomer es Turquía. Y Turquía ha formado Beth Tormogá, es la zona a la derecha de Turquía. ¿Qué dice Ezequiel? Las razones para involucrarse es las promesas que hizo, la necesidad de crear un conflicto. Continuamos en qué versículos. Nos dice que las naciones vecinas no van a intervenir. ¿Y qué pasa? O sea, todo pasa en el Medio Oriente. Pero ¿qué pasa con las naciones como Europa, las potencias occidentales? No hacen nada. En las naciones árabes se están matando entre ellos. En Siria, el mismo presidente mandó matar con gas a sus enemigos, bombas químicas. ¿Y el mundo qué dice? Habla y nada más. Y los conflictos siguen. Afganistán. En esta semana murieron más de 150 personas en atentados, entre ellos en sus propias mezquitas. Conflictos entre ellos siguen andando. ¿Y qué está diciendo el Occidente? Nada. Las cosas siguen pasando y el mundo no dice nada. ¿Y qué pasa de los Estados Unidos? Tampoco nada. Hablamos mucho, pero el mundo se sigue matando. Israel queda solo. Israel está solo. Pero tenemos que pensar, ¿Dios va a abandonar a Israel?
Versículo 18. Dios interviene a favor de Israel por medio de catástrofes, terremotos, tormentas, a tal punto que dice, es como si yo los agarrara al caballo, les pusiera un gancho y los llevo para atrás. Esto es lo que dice el pasaje. No tenemos tiempo para leerlo, léalo en su casa, ¿ok? En el halftime, cuando juegan los Patriots hoy, eso es media hora, ponga a leerse, lea esto que es más importante. Lea esto que es más importante. Dice que Dios va a trastornar los efectos. ¿Por qué? Para que toda la gloria sea dado a Él. Y dice acá, versículo 23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Es interesante porque acá la gloria no se la va a llevar Israel, la gloria se la va a llevar Estados Unidos, la gloria va a ser del Señor. A tal punto el Señor va a intervenir que las naciones reconocerán que Jehová es el Señor. ¡Wow! Lea este pasaje entero cuando llegue a su casa. No hemos tenido tiempo, simplemente es una introducción al tema. Versículo 22. Israel y las naciones reconocerán que Él es el Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora la pregunta que hacemos es ¿esto para qué? ¿Para qué estoy hablándoles este domingo a ustedes aquí en Boston sobre estos temas? Primero, no importa cuáles son los planes de las naciones, Dios está en control. Dios está en control. No veamos lo que está pasando como coincidencias cuando coinciden con pasajes bíblicos. Lo veamos como cumplimientos de las promesas o profecías de Dios. Muchas veces las amenazas de Dios. Y las amenazas de Dios, así como sus promesas no son en vano, las amenazas de Dios tampoco son en vano. Tengan en cuenta eso. Y este es el tiempo, de acuerdo a los principios que vemos en la Biblia, este es el gran momento de la historia para una gran cosecha de almas. Yo admiro, adoro, apoyo y oro por los esfuerzos evangelísticos que están haciendo ustedes. En el medio, entre los dos cultos, recibí una llamada telefónica del vicepresidente de Chosen People Ministries y me dijo, háblale al pastor Miranda porque en junio tenemos una campaña y estamos buscando una campaña de evangelización a los judíos que se llama Shalom Boston. Y necesitamos una iglesia que nos apoye. Yo no dije nada todavía, pero lo comprometo. Yo no tenía el teléfono, recibí el teléfono por el reloj. Y me dice, por favor, pedir al doctor Miranda si pueden compartir con nosotros esta campaña. Necesitamos una iglesia que nos apoye. Nosotros hemos hecho Shalom Brooklyn todos los años, Shalom Manhattan, Shalom Dallas, Shalom Los Ángeles. Este año Shalom Boston. Vamos a traer 30 misioneros y 70 voluntarios. Y por 15 días vamos a estar evangelizando al pueblo judío. Pero estamos hasta hoy, estamos esperando una iglesia que nos pueda apoyar en esto. Porque siempre lo hacemos en conjunto con la iglesia local. Entonces, me dice, hablarle al doctor Miranda, a ver si pueden ser, porque conocemos el amor sincero que esta iglesia tiene por Israel. Y sería una forma ideal. Hermano, no lo quiero meter en un compromiso, pero la oferta ya lo sabe públicamente. Pero la parte más importante, porque va a haber una gran cosecha de almas y nosotros tenemos que estar involucrados en la gran... Esto nos trae confianza en tiempos de incertidumbre, sabiendo que Dios está en control. Amén. Dios no nos dice todo en la Biblia, pero nos dice todo lo que necesitamos saber para conocer lo que Dios quiere. Y yo quiero terminar con esto, si me dejan.
Si Dios está en control del mundo, ¿está en control de tu vida? El Señor quiere estar en control de tu vida. Déjame que te pregunte, yo no los conozco, conozco a muchos, solamente el Señor conoce el corazón. ¿Quién controla tu vida? ¿Tu negocio, tu ambición, tu familia? ¿Quién controla tu vida? Si Dios es quien controla las naciones, si Dios es quien controla el universo, si Dios es quien controla todo, el Señor nos está diciendo en las palabras de Isaías, ven, estemos a cuenta, que si tus pecados están rojos, pueden ser blancos. Si crees y quieres. Porque Dios nunca impone su voluntad a nadie. Lo que yo quiero preguntarte en esta mañana es, ¿quién controla tu vida? Y si tu vida está descontrolada, yo te estoy diciendo en esta mañana, hay alguien que la quiere controlar. El Señor Jesucristo vino para darnos fuerza y vivir junto a nosotros. Hermanos, así como hay conflictos en el mundo, hay conflictos en nuestra vida. Conflictos laborales, conflictos de familia, conflictos con nosotros mismos, que a veces no sabemos qué nos está pasando. Ahora, el Señor Jesús no dijo que no íbamos a tener problemas. El Señor Jesucristo dijo lo contrario. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Wow. Yo lo quiero sacar ese versículo. Señor, te equivocaste. No tiene que decir que en el mundo no va a haber aflicciones. No. Sino en el mundo van a tener aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién está controlando tu vida? Si aquel que controla y domina el mundo no controla tu vida está descontrolada. Perdona que te lo diga. Y yo quiero decirte en esta mañana que este es el día de salvación. Este es el día que tienes que entregarle las llaves de tu vida al Señor. Sea que tengas conflictos económicos, de familia, el Señor conoce tus conflictos y Él quiere ayudarte, siempre y cuando tú estés dispuesta a decirle al Señor, Señor, toma control, toma control. A veces nuestro egoísmo, nuestra soberbia, creemos que podemos hacer todo, que podemos controlar todo y somos reticentes a entregar el control, ¿verdad? Tenemos un carro nuevo y nuestro hijo nos pide la llave. No sé si se la voy a dar. No, mi vida es mía, Señor. Mi vida es mía. ¿Cómo te...? Dice la palabra que el que pierde su vida la ganará. Mi palabra final es esta. ¿Quién controla tu vida? Y yo quiero que hoy tú le contestes al Señor. Señor, toma control de mi vida. Si ya lo has hecho, gloria al Señor. Y sabes que en medio de las tribulaciones, el Señor está contigo. Pero si hasta el día de hoy no le has permitido al Señor que controle tu vida, este es el día que tú le puedes decir, Señor, tú ganas. Yo he tratado y no puedo. Tú toma el control de mi vida. Si hay alguna persona que en esta tarde quiere pedirle al Señor que entre en su vida y que Él tome control. Entiendo que la palabra control a veces creemos que nos quiere dominar. No. El Señor dijo, yo quiero que tengan vida, que la tengan en abundancia. Y cuando el Señor controla nuestra vida, no nos controla para ir contra nosotros. Controla nuestra vida para guiarnos, para llevarnos en el camino que Él quiere. El Señor es nuestro GPS, que nos está marcando el camino donde nos quiere. Pero tenemos que confiar y entregarle nuestra vecina. Yo quiero que en esta tarde nadie salga de aquí sin saber que el Señor está en control de su vida. Y si tiene dudas, yo voy a estar aquí con otros pastores y vamos a orar con usted y por usted para que usted se retire de esta tarde con el conocimiento de que el Señor está en control de su vida. Amén. Que Dios los bendiga. Para terminar, hermanos, y ya terminamos con el mensaje, yo quiero dar una palabrita. ¿Todos han recibido este folleto? ¿Todos recibieron este folleto azul?
Hermano Sugiere, ¿qué pasó? Que no tenga esto, levante la mano. Hoy la mitad, el 90% no tiene. ¿Qué pasó? No tenemos... ¿Quedan ahí atrás? Por favor, lo sugiere que lo repartan. Este es un pedido de oración. Yo quiero hacer un pacto con ustedes, un pacto de oración. Voy a pedir a los sugieres que están allí, por favor, que los que no tienen este folleto en castellano, que levanten la mano y se lo vamos a entregar. Este folleto tiene dos partes. Una parte que se corta, tiene un blanco para poner su nombre, dirección y teléfono. Y hay otra parte que usted se lleva, que es donde tiene la foto de mi esposa, Julia, y yo. Julia los ama entrañablemente. Y Julia es la jefe de operaciones de nuestro ministerio. Un trabajo muy arduo, porque tenemos casi 400 misioneros y 120 empleados administrativos, y está a cargo de todo eso. Y necesita sus oraciones. Yo necesito sus oraciones. Yo creo en el poder de la oración y apoyarnos mutuamente en la oración. Yo quiero que usted se lleve esto a su casa y lo ponga en algún lado donde lo vea de vez en cuando. Y cada vez que lo vea, se acuerde de orar por David y Julia y por la salvación del pueblo judío aquí. Amén. Pero hay una parte de este folleto que usted lo recorta. Y lo que usted recorta lo va a entregar, vamos a estar ahí atrás, deme su nombre, ponga su dirección, ponga su teléfono. Y yo todos los meses escribo una carta personal, no la escribe mi secretaria, ni mi editor, ni mi asistente, la escribo yo, en castellano y en inglés. Si usted tiene un folleto en castellano, la va a recibir la carta en castellano. Si tiene un folleto en inglés, va a recibir la carta en inglés. Y si tiene el folleto equivocado, ponga ahí arriba castellano, español o inglés, ¿ok? Pero si no dice nada, dice en su lenguaje, escríbalo. ¿Y por qué quiere hacer esto? Porque este es un pacto de amor entre usted y nosotros. Nosotros necesitamos las oraciones de ustedes. Ustedes necesitan nuestras oraciones. Somos parte de un solo pueblo. Ustedes son parte del pueblo de Israel. Han sido injertados. Y por la sangre del Señor Jesucristo somos uno en el Señor. Oren. 0,7% solamente de los 160.000 judíos que viven acá. Tenemos un trabajo para hacer. Amén. Yo quiero que oremos por David también, ahora mismo. Señor, pone en mi corazón que pidamos bendición sobre David, sobre su esposa Julia. Y por eso me paré ahora, en este momento acá, para que el Señor fortalezca a nuestro hermano, le dé una doble porción de su espíritu, renueve sus fuerzas y que le dé los mejores años de ministerio que él tenga por delante y que traiga fresca unción a su vida. Vamos a ponernos de pie. David hace un trabajo extraordinario llevando el mensaje de respaldo a Israel, como ustedes ven, y él solamente ha dicho un poquitito de la fragilidad de Israel ahora mismo en el mundo y de los judíos en todas partes del mundo. El antisemitismo es algo que está cundiendo en muchas partes de Europa, naciones donde antes, aún aquí en Estados Unidos, donde parecía que el antisemitismo era una imposibilidad, porque Estados Unidos, por ejemplo, ha sido tan positivo hacia Israel y los judíos, pero aquí hay mucho antisemitismo, como lo hay en Francia, en Inglaterra, ahora mismo, en muchos lugares. Y David es una de esas personas que Dios usa mundialmente para, en una forma muy sofisticada, llevar el mensaje de apoyo a Israel y a los judíos en todas partes del mundo. Y como ustedes ven, vivimos en tiempos críticos y Dios está preparándose para hacer muchas cosas muy grandes, y necesitamos que gente como David puedan llevar ese mensaje de respaldo a esa amada nación de Israel, a las demás naciones. Así que extiendan sus manos hacia este hombre de Dios y hacia su esposa y sus hijos y nietos. Padre, bendecimos a tu siervo. Lo bendecimos con fuerzas como las del búfalo, como dice tu palabra, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas como el águila, y en el vuelo mismo nos renuevas para que podamos surcar los aires todavía más lejos, Señor, y hacer más cosas para ti. Y nosotros declaramos sobre tu siervo fuerzas renovadas, asimismo mente renovada, una neurología bendecida, músculos
fortalecidos, huesos llenos de vigor y solidez para él, para su esposa, Señor, sus hijos que están siguiendo los pasos de él en tu servicio y el ministerio que él ahora mismo encabeza y ese pueblo tuyo que nosotros amamos porque tú lo amas. Y tú has dicho que tienes una bendición especial para los que aman a tu pueblo. Y esta congregación ama a Israel. Y bendecimos a Israel, Padre. Y pedimos que ángeles guerreros rodeen a esa nación. Y que tú les des sabiduría a sus líderes también. Y que un día, Padre, ese velo que cubre el entendimiento de tu pueblo sea levantado, Padre. Y como dice tu palabra, que miren hacia el que crucificaron, miren al que traspasaron. Y lo inviten a venir sobre la tierra y tomar posesión de nuevo de su propiedad. Fortalecemos este ministerio, Señor, y declaramos tu gracia sobre él. Salud abundante, vida abundante, Señor, para avance de tu reino. Gracias por el privilegio de estar aquí unidos en tus propósitos, Señor, y por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Y anticipamos cosas grandes y veremos cosas grandes. Y consideramos un privilegio vivir en estos tiempos, Señor, aunque son tiempos de gran angustia, pero son tiempos también de revelaciones que los ángeles han querido ver durante siglos. Y nosotros queremos ver tu gloria manifestada en las naciones. Gracias. Bendice este pueblo de Congregación León de Judá. Ahora mismo declaramos tu gracia sobre él, sus familiares, sus hijos, trabajos, finanzas, matrimonios, todo, Padre. Lo bendecimos. Despídenos ahora con un sentido poderoso de tu compañía, de tu bendición. Y saldremos de aquí como portadores del nombre de Jesús y su poder, de su reino, a todos los lugares donde vamos. Danos una buena tarde, una buena noche y descanso, Señor, para la semana de trabajo que tenemos por delante. Te adoramos, te damos gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.